contexto de la Operación Casa, hoy vamos a hablar de un documento bastante extraño y algo con lo cual no deseo que nuestros seguidores se encuentren con sorpresa. Vamos a hablar de las instrucciones notariales. A ver, ¿podemos darle instrucciones al notario? Sí, podemos darle instrucciones al notario y esto es sumamente importante para concluir bien esto de una forma y en un momento adecuado y que no nos encontremos con sorpresas. También les voy a contar por qué este documento a mí no me gusta y que habría otra forma mejor de hacer las cosas. Para que se conecte con nosotros. Hola, Elías. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Claudio. Buenas tardes a todos nuestros amigos, seguidores y clientes de Roble Chileno. Bien, un nuevo live de día miércoles y vamos a tocar un tema súper interesante que Claudio acaba de compartir de un documento bastante extraño. Por favor, yo ignoraba completamente de la existencia de esto. Explícanos cómo es esto de las instrucciones notariales en la compra-venta de un inmueble. ¿Por qué se hace eso? ¿De qué se está protegiendo la inmobiliaria? ¿Y por qué el comprador queda tan vulnerable? Que eso lo va a explicar más adelante. O sea, lo que me llama la atención de esto es por qué lo hacemos. Y ahí vamos a empezar a De partida entender uno lo esto. hace porque ignora completamente el proceso. Por lo general, esto uno lo hace por primera vez y no tiene tanta experiencia. Entonces, ahora como tú dices, ¿por qué lo hace la otra parte? Me imagino que tiene un propósito y que tiene algo ganancial, por eso se haría, ¿no? Ya, mira, Pero cu- explícame un poco en cuando, esta... cuando estaba redactando el artículo que ya tenemos publicado en nuestro sitio web, me di cuenta que este documento existe para cubrir Ujú. un par de mentiras. Lisa y llanamente es eso. Sería como corregir ciertos vicios y poner como un parche por... ¿Se puede decirlo de esa No, manera? no, no lo llamaría vicio, sino que derechamente mentiras. ¿Y cuáles son las Ya, mentiras? Las bien, mentiras son dos afirmaciones que aparecen en la escritura de compraventa. La primera bien, es: las partes declaran íntegramente pagado el precio de la compraventa. sí, sí, Esta mentira aparece en la escritura de compraventa y es una mentira porque al momento de firmar la escritura, el vendedor no ha recibido nada. así es. Sin embargo, todo el mundo firma eso. Bien, y el tema es por qué. Por una cuestión de facilidad del proceso, de que le conviene a la inmobiliaria, le conviene al cliente, le conviene al notario. O sea, si se hace, como tú dices, para poder compensar tal vez cosas que están en el proceso que no son tal. Pero El también tú en que, nuestro artículo nos dices que igual como que no tiene mucho sentido. al que le interesa esto es al banco. El banco está interesado en que se diga esto. ¿Por qué? Porque durante la Porque vida del contrato, al banco le interesa mucho ujú, que haya que esto esté limpio. ¿Por sí, qué? Porque quizá podría haber explicado esto en el artículo, pero se lo cuento ahora. ujú, Cuando uno compra con crédito hipotecario, se genera un instrumento financiero ya, que llamémosle una letra o una deuda. Y este documento, este instrumento financiero se llama Deuda de Claudio Albornoz, de tanta plata a favor del banco Scotiabank por tantos años, de tanto monto, de esta es la tasa, ta, ta, ta.
¿Y por qué se genera eso? Porque ¿Mm? en algún momento el Scotiabank podría decir, oye, Banco Estado, ¿sabes que tengo esta deuda de Claudio? ¿Te interesa comprármela? Oye, sí, a ver, oye, Claudio es un buen chato, es abogado, tiene pega estable, ok, te la compro a X, obviamente más barata Ujú. que la suma de los tantos años del dividendo. Claro. Y para eso el Banco Estado va a decir, a ver, ¿cuál es el instrumento que afirma esto? Esta escritura pública. Ah, ok, ¿se pagó el precio? Sí, sí se pagó el precio. ¿Y cómo se sabe? Porque lo dice en la escritura. Bien, bien, Claro. es el respaldo que tiene. Bien. Ahora, Para poder nada de alguna forma hacer un juego, o sea, no sé, no es la palabra juego, es pero un para poder juego. tener una alternativa, no, pero bueno, tienen la alternativa de poder, de alguna forma, en el sistema financiero eh, generar réditos con las deudas, que eso viene súper común. El problema, para cerrar este paréntesis interesante, es Sí, cuando sí, sí. los deudores no tenemos calidad. Y se empieza, porque la deuda de un hombre, de un doctor, es más valiosa que la deuda de alguien desempleado, por ejemplo. Claro. Porque tú sabes que si compras esa deuda, la persona, en última instancia, hay más probabilidades que pague. En cambio, una persona Claro, no tiene. uy, y se generan unas cosas rarísimas. Entonces, Bien, entonces volvamos. esa es la primera mentira. La segunda mentira es que se ha entregado el bien. Bien, y eso no es. Y esto eh, es una mentira por dos razones. La primera es que materialmente el vendedor no va a entregar la propiedad a menos que reciba el precio. Ya vimos que el vendedor todavía no ha recibido el precio. Estamos hablando materialmente. Y es una mentira muy burda jurídicamente, porque en derecho, cuando hablamos de la entrega, también podemos estarnos refiriendo al cumplimiento de la obligación del vendedor. ¿Y cómo cumple su obligación el vendedor? No en la escritura pública, sino con la inscripción, como vimos en el live y artículo pasado. Así es. Entonces, declarar en un acto que ya ha ocurrido algo posterior es bastante torpe. Recordemos que en la compraventa, Ujú. aquel documento que estudiamos latamente, como 8 artículos, solamente las partes se obligan a ciertas cosas. El comprador se compromete a pagar y por eso no tiene sentido, yo me obligo a pagar y te pago al tiro. Y la Ujú. segunda es que el vendedor se obliga a entregar, tanto material como jurídicamente. Bueno, y estamos hablando de la esencia del contrato de compraventa. Si yo no firmo eso para tener una deuda, yo firmo ese documento para Adquiere hacerme un bien. dueño de un bien y por eso me endeudo, por eso la hipoteca, por eso el mandato, el estudio de título y ta. Si a mí, todo eso es accesorio. A mí lo que me interesa son estas dos cosas que he mencionado y las dos son objeto de falsedades en la escritura pública. Por eso me molesta mucho esta forma de actuar. Entonces, eh, ¿qué es lo que ¿hay alguna alternativa? ¿Qué es lo que tú nos sugieres? Tú en el artículo dejas bien claro de que son estos dos elementos que de alguna forma eh, hablan de una falsedad, que tienen un propósito, que deben, porque por lo general y muy frecuentemente compramos los bienes con crédito hipotecario, por lo tanto este tercer ente o esta tercera figura del banco influye también en este proceso. Ahora, ¿tenemos alguna alternativa? ¿Nosotros podemos proponer algo? Además de negar, afirmarnos estos papeles que nos muestran así como firme, firme, no se preocupe, firme si va a recibir el departamento. A ver, antes de eso quisiera explicar brevemente de qué se tratan estas instrucciones notariales, Ah, bien, que es perfecto. Sí, como, sí, sí. ya que estamos mintiendo la escritura,
Ya. Eso debe tener algún componente de realidad, o la realidad más bien debe manifestarse en otro documento. ¿Cuál es ese documento? Estas instrucciones notariales que, como... Toma, hijo. No hay ningún problema, hacemos una pausa y resolvemos la intervención ahí. Presentamos a nuestro amigo Liam. Como decía, la realidad tiene que constar en alguna parte para Ya. poder concretar el cumplimiento de las obligaciones. Entonces, cuando hablamos del pago del precio, en las instrucciones decimos, ok, sí, básicamente, obviamente no se escribe esto, pero mentimos en la escritura. Usted, pero ¿cuándo va a recibir el vendedor el precio? Cuando se inscriba la propiedad y la hipoteca y las prohibiciones. Ahí, Ujú. ahí se dice al notario, notario, usted me va a pagar a mí cuando yo le traiga esos certificados, se los envíe por correo. Y ahí usted me va a liberar esos documentos. Y por el otro lado, y aquí viene lo que tú enunciaste, la fragilidad del comprador, porque el Ujú. comprador aquí está entregado en las manos de todo el mundo. Como ya vimos, el comprador firma y no sabe cuándo van a firmar los otros en notaría. Tampoco sabe cuándo se va a poder inscribir y tampoco sabe cuándo le van a entregar el bien, porque está simplemente a merced de que ocurran cosas que están totalmente fuera de su control y en las instrucciones notariales se dice que una vez que al vendedor, que se cuente con la inscripción en el conservador, se va a hacer entrega de la casa. Pero las notarías no reciben llaves, por ejemplo. Claro. Entonces es como, sí, cuando esto pase, yo te voy a pasar las llaves, lo que es una posición bastante frágil y débil para un Bien. negocio en el cual tú has invertido tanto tiempo y dinero y diste un pie muy grande y está endeudado por mucho dinero. Y a mí me pasó personalmente que el comprador de mi casa no me la quería entregar y me ponía excusa y excusa. Y a mí qué me importa, si tú ya tienes la plata, entonces pásamela. Entonces, ¿por qué digo que esta posición es frágil? Porque ni siquiera lo puedo demandar. ¿Por qué no lo puedo demandar? Porque si yo voy a un tribunal para decirle, esta persona no me quiere entregar la casa, No, y el usted tribunal tiene acá el papel de que recibió la plata y que recibió la casa. y que recibí la casa. Entonces no puedo contradecir en una demanda lo que dije en un instrumento público. Entonces todo el asunto es bastante feo, ordinario, lo que causa la mentira. Ujú. Entonces Eso cuando nuestros clientes nos piden que revisemos cuéntame un una poquito más. escritura, nosotros, Cuéntame un poquito más. Perdón, Claudio. En este caso particular, tú nos cuentas de que te ocurrió en algún momento que no te querían entregar las llaves de una propiedad que tú ya habías pagado. O sea, esto no es algo que podría ocurrir, sino que es muy probable que si te ha ocurrido a ti, que le esté ocurriendo o que le haya ocurrido a los inversionistas inmobiliarios alguna situación similar. Por lo tanto, no es menor hablar de en especial, Elías, cuando se compra una vivienda usada a una familia que está viviendo ahí. mm, ¿Por qué? Porque esa persona también está jugando con el dinero que va a recibir. claro. Y no se quiere ir hasta el último momento, y ese último momento se solapa con nuestra ansia de ocupar la casa de una vez por todas, porque el proceso hipotecario se tardó muchísimo más de lo que habíamos anticipado, porque ya estamos pagando arriendo, ya estamos pagando bodega y la otra persona no se quiere ir. Entonces, ojo, si vamos a Ujú. comprar inmuebles usados de una familia que vive ahí, ojo con eso. Eso Bien, puede quedar una constancia en la promesa. Oiga, usted se va el 1 de diciembre, pase lo que pase, como parte del cumplimiento de la promesa. O, sabe que yo le voy a retener un precio y se lo voy a dar recién cuando me entregue la propiedad. Algo, claro. pero a lo que voy es que hay que tener conciencia de esta fragilidad de parte del comprador. Perfecto, entonces ahora cuéntanos con respecto a lo que tiene que ver con el tema de la entrega de propiedad. ¿Qué es lo que, o ya luego,
lo lograste explicar antes que no adelantaran. No, ya Porque dije, dijimos... ya dije todo. ¿Y qué podríamos hacer? Ya, está bien, sí. ¿Qué podríamos hacer frente a esto? Bueno, de partida, decir la verdad, actuar con la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Decir en la escritura pública, fíjense, ya hablamos hace mucho rato de esto, pero tenemos que volver una y otra vez a la escritura pública. Digamos la verdad de la escritura pública. Yo, Claudio, me comprometo a comprar esta casa y la voy a pagar del Bien. siguiente modo. Y usted, vendedor, me la va a pasar cuando ocurra tal cosa. Cuando se cumplan estas condiciones. Perfecto. Exactamente. Una vez que esas condiciones se han cumplido, Ujú. deberían las partes ir nuevamente a la notaría a levantar una escritura pública en la cual se dé por cumplida las condiciones, en la cual se cierra el trato. Como que se abre el trato con la primera escritura y luego se cierra con el segundo. Es engorroso, lo sé, pero es la forma en la que yo veo que se puede hacer las cosas bien, porque si no, vamos a tener que acudir a un segundo instrumento, de todas maneras, que tiene un mucho menor rango, como son las instrucciones notariales, que no son una escritura pública, son un documento cualquiera, es una servilleta firmada por las dos partes, Ujú. que que deja entregado al pobre comprador a la suerte de los bancos y de su contraparte. Oye, muy interesante lo que me estás contando. Es muy probable que este problema o esta dificultad a muchas personas ya le ha ocurrido. Entonces, en términos de resumen, prestar atención ante cuando queremos comprar una vivienda que es muy probable que esté siendo arrendada, que hay familia en el lugar, el poder prever de que eh, en esa primera parte de la escritura quede condicionada al cumplimiento a ciertas condiciones, y una vez que el cumplimiento de las condiciones de pago y de entrega de la propiedad, allí uno tenga que volver a ir y poder cerrar esa segunda parte que tú defines. Y sí, es más engorroso, pero generaría la seguridad y la confianza de ambas partes y no quedan expuestos ninguna de las partes. O sea, se cumpliría o se satisfacería los intereses y las necesidades de ambas partes. Claro, Hay una exactamente. pregunta hay una pregunta que nos están haciendo, Claudio dice, ¿cómo se denomina la primera escritura? ¿La promesa? Tengo entendido que la promesa es otra cosa. Cuando nos referimos a esta primera escritura, nos estamos refiriendo a la escritura pública de compraventa y mutuo hipotecario y de hipoteca también. A esta nos estamos refiriendo. Esta sería la primera hipoteca donde decimos que vamos a hacer algo y mentimos diciendo que ya lo hicimos. Ah, perfecto, Ahora, perfecto. ¿cómo se puede producir este cambio cultural? Cuando nuestros clientes nos piden informe y nos dicen, roble chileno, por favor, revíseme la escritura, en la cual, entre paréntesis, siempre hay muchísimos errores y siempre hay mucha información errada. Yo le digo a mis clientes, siempre lo que estamos hablando, oiga, esto es mentira, dígale al banco que elimine esto. Pero es que estamos con los plazos y todo, oiga, pero si es una mentira, ¿por qué usted quiere que firme una mentira? Y ahí se ve que estamos en un país en el cual el delito y la mentira están socialmente aceptados. Esto me hace pensar mucho en las pymes que conversan entre sí diciendo, oye, préstame una factura, préstame una factura, algo así como si fuera, préstame un par de calcetines o préstame el martillo, préstame una factura, eso es un delito y es algo totalmente naturalizado, por lo cual nadie se escandaliza. Bien, vamos a ir cerrando el tema. Entonces, consideraciones finales tienen que ver con esto, el poder hablar con el banco, que en realidad nosotros somos los que estamos siendo vulnerados y que nos pueden ocurrir cosas graves si de alguna forma no ponemos límite, decimos, miren, en esto no estoy conforme. ¿Y alguna recomendación final como para ir cerrando este live, Claudio?
ojo si eres comprador. Porque claro, el Bien. vendedor no tiene mucho que perder. El comprador es el que tiene la fragilidad, la debilidad, el que puede salir muy perjudicado. El vendedor, a menos que sea doloso, va a obtener su dinero, porque en el conservador funciona todo más o menos rápido, en cualquier conservador de Chile. Ojo si eres comprador. Mucho ojo si eres comprador. Cantileo dice, uy, las promesas de compra. Ya hemos hecho artículos y live sobre la promesa Cantileo y sí, mucho abuso y mentira por parte de las inmobiliarias. Sí, entonces las promesas deben ser revisadas con lupa. De hecho, en mi próxima aventura inmobiliaria, si Dios me permite una nueva, yo no voy a negociar con promesas, porque estamos en tiempos tan inciertos que Así nadie es. me puede asegurar que ese proyecto siquiera va a terminar. Y si no tengo esa certeza, ¿cuáles son las cláusulas que me protegen frente a esa incertidumbre? Ninguna, porque como tú bien estás diciendo, Cantileo, las cláusulas solo protegen al vendedor. Entonces, Así y no es cierto que lo que tú compras a 2.700 en el futuro, al momento de la entrega va a valer 4.000. No, eso no está ocurriendo. Entonces, no creo que estén los tiempos para promesa. Para ir terminando, pueden entrar en www.roblechileno.cl. Allí tenemos subido todo nuestro blog. Hay un montón de artículos de promesa. Allí Claudio establece esto también su disgusto con respecto a estas irregularidades y esta vulneración que se le hace a los clientes con respecto a firmar promesas de repente desequilibradas en este aspecto. Y todo lo que es la operación casa, que también estamos con nuestro nuevo canal de YouTube, ¿sí? Roble.chileno. Ustedes pueden entrar y estamos subiendo la serie de todos nuestros videos que tenemos en Instagram. También pueden entrar en nuestro canal de YouTube. Ahí están todo el listado de DTA, o sea, defendiendo avalúo, operación casa y las novedades de la ley de copropiedad Ley de incluida copropiedad. en el 42. Así que, En el no próximo sé, live, en el sí, próximo live vamos a hablar por última vez, a menos que ustedes digan otra cosa, sobre la operación casa. Partimos en la elección del inmueble y hemos avanzado lentamente y vamos a llegar a la entrega, perfecto. que no es tan jurídica, pero me parece sumamente importante dedicar un artículo y un live a ese momento de sueño o de pesadilla. Bien, sí. La entrega, después vienen, bueno, se puede seguir hablando en todo ese periodo de garantía, si vienen con algo que no estaba dentro de lo que se había acordado, si viene, hay que repararla. Hay toda una serie de elementos también que tú nos cuentas que por lo menos durante los primeros 10 años es importante de tener en cuenta porque es el tiempo que tenemos para que nos cubriría el seguro del inmueble. Así es, algunos. Alguno. Bien, nos despedimos. Muchas gracias a nuestros amigos, nuestros seguidores, nuestros clientes. Y recuerden que somos Robles Chilenos, que estamos juntos. Nos vemos. Hasta Crezcamos una juntos. próxima. Chao. Chao.